Buen día a todos. Muchas gracias por estar en este podcast número 3. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante titulado La vivienda post-COVID y el rol de la arquitectura minimalista. Bien, en esta ocasión tenemos la presencia de dos arquitectos parte del equipo LOFI, que es el arquitecto Robert Rojas. Robert, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, chicos? Encantado de compartir más información de arquitectura en tiempos de pandemia. Y también en esta ocasión nos acompaña la autora de esta reseña, la arquitecta Minerlava Alexis. Buen día, chicos, ¿cómo están? Espero y estén muy bien. Realmente agradezco por su tiempo e interés por un nuevo tema acerca del rol de la arquitectura minimalista en la vivienda post-COVID. Como lo he mencionado anteriormente, el título es La vivienda post-COVID y el rol de la arquitectura minimalista. En esta reseña, la arquitecta se ha basado en cuál es la finalidad de la vivienda y cómo debería ejecutarse en la época de pandemia en la cual estamos viviendo. Pero para poder entenderlo mejor, le doy el pase y la palabra a la arquitecta Minerlava para que nos explique en qué se basó, en qué conceptos se ha fijado para poder escribir su reseña. Arquitecta, continúe. Bueno, yo creo que durante los últimos años y actualmente aún nos estamos exponiendo a un gran problema tanto sanitario, económico y sociológico, lo cual creo que ha creado una crisis histórica muy importante dentro de estos tiempos, ¿no? Creo que para algunos analistas y profesionales lo hemos podido profundizar más en cuanto a la arquitectura y otros desde un punto de vista más sociológico. Pero en este caso, y viendo el tema que está relacionado a la arquitectura minimalista con el post-COVID, creo que los dos importantes sucesos que se han generado dentro de ese tiempo son, la primera, tanto el distanciamiento social como una regla importante en nuestra forma de habitar, ¿no? Sabemos que nuestra forma de habitar con el entorno urbano ha cambiado totalmente. Ya no podemos asistir a plazas o a lugares que nosotros frecuentábamos. Y segundo, el confinamiento, ¿no? Un desafío y a la vez un nuevo estilo de vida que se ha concurrido dentro de la vivienda. Ahora el problema ya no es tanto cómo vivimos dentro de la vivienda, sino cómo distribuimos la vivienda para que dé confort y calidad de vida. Claro, entiendo su punto de vista y creo que es sumamente importante para los arquitectos hoy en día poder repensar cuál es la fórmula correcta para poder tratar la vivienda y cuáles deben ser las corrientes que deberíamos seguir que se adapten de mejor manera, tanto de forma física, psicológica, ¿no? y las capacidades sociales que puede ver dentro de una vivienda misma. Usted, arquitecto Robert, ¿qué opina sobre este tema? ¿Cree usted que la arquitectura minimalista puede ayudar en gran medida en este hecho? ¿Qué opina usted? Sin duda, la arquitectura minimalista tiene importantes aportes a la forma de vivir que más o menos ya rescataba desde que se creó. Esta forma de vivir más sencilla que finalmente se traduce en tener espacios más limpios, más puros, no solamente hablando sanitariamente, sino psicológicamente. Sí me parece importante destacar lo que menciona la arquitecta Minerlava, cómo vamos a afrontar esta forma de crear arquitectura con nuevos conceptos, como lo mencionó el distanciamiento social, el confinamiento, y que a mi perspectiva estas dos variables han generado una evolución del usuario que debemos entender con mucha creatividad, porque tenemos personas tanto como las que sí salen a trabajar. Me he topado casos con personas que se resguardan en su vivienda y salen eventualmente, y finalmente personas de que no queda de otra y tienen que estar todo el día en la calle. Y esto nos hace preguntarnos cómo entender, cómo diseñar tanto la arquitectura minimalista u otras, ese tipo de usuarios diferentes que estamos viviendo, y creo que lo vamos a poder desarrollar muy bien con el acercamiento a la arquitectura minimalista. Yo considero que la arquitectura minimalista, hablando como arquitectura minimalista, puede ser un plus muy interesante, ¿no? Debido a la gran capacidad psicológica que puede tener sobre un usuario. Ahora, como sabemos, y como lo expone también la arquitecta Minerlava dentro de su reseña, menciona, ¿no?, que el usuario, ahora la vivienda, es su zona de trabajo, es un lugar de ocio, es su lugar de distracción, su lugar de descanso,
todo a la vez dentro de la vivienda. Pero también, como lo menciona el amiguito Robert, existen muchas personas que se la pasan afuera, ¿no? Fuera de la vivienda, y cuando quieren regresar también necesitan un sustento de bienestar, de confort, de habitabilidad. Ahora, la arquitectura minimalista puede hacer frente a la situación actual. ¿Creen ustedes que si empezamos a movernos los arquitectos dentro de esta corriente, podremos aprovechar y reforzar la interacción humana dentro de la vivienda, interacción que se ha perdido a nivel social, pero que dentro de las viviendas está ejecutándose de gran medida? Usted, arquitecta Minerlava, cuando escribió esta reseña, ¿pudo notar o vivió alguna experiencia parecida para poder ejemplificar y seleccionar esta corriente? ¿O por qué razones eligió el minimalismo? Bueno, para empezar, yo creo que antes de poder haber escrito esta reseña, pude haber analizado un poco las mismas circunstancias, ¿no? Tal como tú le explicas, creo que primero nosotros como profesionales también debemos vivir las experiencias. Y en cierto modo yo creo que hemos llegado al punto como sociedad en donde vivir bien y sentirte bien es más importante que cualquier otra cosa. Ahora, yo elegí la arquitectura minimalista como un eje principal en la corriente de arquitectura poder seguir por dos razones, ¿no? La primera, porque al ser una arquitectura y una tendencia en donde menos es más, es preciso para estos tiempos. Actualmente la mayoría de gente prácticamente el 80% de la población trabaja de sus casas, en base a emprendimientos, y hemos podido darnos cuenta que no es necesario tener muchas cosas para poder vivir bien o sentirnos bien. Es más, hemos tenido la fuerza de querer eliminar cosas para que nuestros espacios estén más amplios, más limpios, y eso influye mucho en nuestra concentración, en nuestro bienestar, tanto espiritual y mentalmente. Y creo que la arquitectura ahí cumple una función importante, que es el dar calidad de vida. Y el segundo, que a través también de la arquitectura minimalista podemos conjugar diversos colores suaves, el tipo de mobiliario, que son exactos y lo que necesita un ser humano para poder estar bien y realizar todas las actividades necesarias. ¿No te ha pasado, bueno, en este caso al arquitecto Robert, al arquitecto Brian, que llegamos a un punto en que nuestra casa ya no únicamente es la vivienda, sino también es nuestro espacio donde realizamos nuestros ejercicios, es el espacio donde trabajamos, es el espacio donde tenemos reuniones? Con todo esto del confinamiento, la vivienda se ha hecho un refugio importante, ¿no? Yo lo veo de esa manera, un refugio para vivir. Siendo un refugio, tiene que dar calidad de vida y hacernos sentir bien, porque ahora es el motor principal. Entonces, bajo ese análisis, me motivé mucho en escribir acerca de buscar una posible solución a través de la arquitectura minimalista, no solo como una tendencia, sino como un impacto positivo para mejorar la calidad de vida de la gente. Incluso hay varios referentes que tenemos, como por ejemplo Tagabando o Kisato. O sea, son arquitectos que han llevado a un máximo nivel la arquitectura minimalista, pero si nos reducimos, si trasladamos esos conocimientos de estos grandes arquitectos y los reducimos a la vivienda, podemos darnos cuenta que la arquitectura minimalista es apta para todo. Y somos conscientes de que el ser humano no necesita de mucho para vivir, únicamente lo sustancial, lo más principal, y lo que el hombre actualmente, en estos tiempos de confinamiento, donde el más del 60% de personas sufre de depresión, de ansiedad, porque no puede salir a realizar sus actividades como de costumbre, es momento de actuar desde adentro. ¿Cómo transformamos nuestro hogar en un espacio multiusos, pero al mismo tiempo que no nos agobie? Muy interesante su postura a nivel de concepto, ¿eh? Me agrada mucho la idea de tener una estructura con beneficios atraídos a través de la arquitectura minimalista. Porque, bueno, yo le podría poner sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué no elegimos otras corrientes? ¿Por qué no nos vamos por el regionalismo, por el brutalismo, por el modernismo, no sé, por las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero yo noto que
el concepto base es atraer una sensación positiva sin tener muchas cosas en el lugar. Algún espacio en el que me sienta libre, yo sentiré yo sentiré que no me siento agobiado, que no me siento en un lugar cerrado, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque, como usted misma lo menciona, ¿no? Muchos de nosotros, y sé que muchas personas que puedan escuchar ese tema, habrán sufrido de estrés, de ansiedad, de depresión durante toda esta etapa de desconfinamiento, ¿no? Y eso es algo muy delicado. Y me gusta la idea de poder tener me gusta la idea de poder tener esos beneficios psicológicos, ¿no? Y de salud también dentro de este marco de arquitectura minimalista. Ahora, sin mencionar e irnos, porque yo estoy muy seguro que muchos oyentes van a creer que usted está yendo directamente a no sé, a la estructura arquitectónica, no que solamente pocos muros, no que la forma tiene que ser así, no que el espacio de tal manera. Yo lo veo mucho más en el concepto mismo que el minimalismo provoca y que puede beneficiar, ¿no? al usuario. Ahora, si nosotros le decimos a un vecino, a otra persona que esté al frente o que esté en la esquina, señora, la arquitectura minimalista es la mejor opción, ¿cómo podemos creer que esa persona lo puede aceptar? ¿Qué estrategias deberíamos merecer para poder ejecutarlo? Porque en la teoría está muy bien, ¿no? Hablamos de la arquitectura minimalista y sus componentes, ya sean de mobiliarios, ya sean espaciales y de materiales. Sin embargo, el costo económico de un cambio en un ambiente ya establecido puede ser no beneficioso para las personas que lo están viviendo. Creo yo que forma de afrontar este cambio o buscar entender la arquitectura minimalista para uno es una etapa de atrevimiento y romper muchas barreras. Porque es cierto que uno puede asumir el posicionamiento minimalismo, pero no parte de la arquitectura, sino de un pensamiento de la forma de vivir. Finalmente, una arquitectura minimalista y una persona que no cree en el minimalismo, no creo que combine y resulte haciendo modificaciones. Pero lo que sí creo en estos tiempos de pandemia es que puede ser el principio de cómo adaptar una nueva habitabilidad dentro de uno mismo, dentro de su vivienda. Por ejemplo, es claro que algunas personas pueden cambiar radicalmente de su forma de vivir y alejarse de todo elemento que les genere toxicidad auditiva, visual, que pueda de alguna manera afectar su salud, con elementos que no son propios de la arquitectura. Lo que creo rescatar en este enfoque de la arquitectura minimalista es que nos puede llevar a una sensación más de introspección, de entendernos a nosotros mismos al no tener elementos que nos distraigan y entender quizás elementos que no vemos, como la naturaleza detrás de nuestras ventanas, como los sonidos que muchas veces opacados por el ruido de autos. Esa parte de introspección es la que nutre e incluso puede sanar a muchas personas. Sin embargo, creo que habría que pensar lo que indiqué hace un momento de qué tipo de usuarios son adaptados para este estilo. Pues a una persona que tenga una actividad bastante activa, este cambio puede ser muy chocante. Sin embargo, insistía en que puede ser el principio de entendernos un poco más, de empezar por el minimalismo, por espacios amplios, espacios libres, empezar a reconocernos a nosotros mismos y cómo y dónde queremos vivir. Y puede partir en otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, en la Casa Melani de México, me parece que hay una intención minimalista de emplear los materiales, espacios pequeños, ya sea por el presupuesto, por la propuesta, pero se siente visualmente. Y de este inicio, la arquitectura evoluciona para volverse algo más propio de la cultura del usuario. Y va evolucionando. Sin embargo, a mi criterio, no pierde los principios minimalistas con los que se originó, a convertirse un poco en una arquitectura más vernácula. Pues bien, la arquitectura minimalista tiene grandes aportes, nos puede permitir entendernos a nosotros mismos y entender otras formas de vivir. Creo que con este confinamiento hemos podido darnos cuenta de cuán espiritual somos. Algunos han dedicado más a la meditación para encontrar esa paz mental que no la han podido encontrar afuera por el mundo tan caótico y el confinamiento. Otros se han dado más por interesarse más en querer viajar a pesar de que no han podido hacerlo. Estar en ese contacto más con lo natural, más con
esa libertad expuesta, ¿no? Y creo que eso es lo que nos puede mostrar la arquitectura minimalista. Ahora, si nosotros nos fijamos en la arquitectura minimalista como en sí, y solamente nos enfocamos en que la arquitectura minimalista son espacios grandes y una silla y una mesa y no funciona, pues desde ahí estaríamos pensando mal, ¿no? Porque la arquitectura minimalista, si bien es cierto, son espacios limpios, puros, pero se puede conjugar muchísimo con los materiales en madera, se puede conjugar mucho con tonos que ahora se ven muchísimos en el diseño interior, y eso le da un carácter diferente, pero sigue siendo una arquitectura minimalista por su concepto base, que menos es más, y eso es lo sustancial que le hace permitir que sea una muy buena opción para mejorar la calidad de vida. Muy bien acotado, me parece que cayó en el punto exacto, ¿no? Porque yo estoy muy seguro, como lo decía anteriormente, ¿no? Que va a haber personas que van a confundir entre el sistema del minimalismo, la arquitectura minimalista y la ideología misma, ¿no? Yo he podido revisar algunos arquitectos que practican estas situaciones y ninguno de los arquitectos se parecen en la forma de hacer el minimalismo. Por ejemplo, ya sea Luis Barragán, ya sea Álvaro Siza o Peter Zumthor, son arquitectos que cada uno maneja su propio estilo y enfoca su ideología minimalista dentro de las mismas. Creo que la misma idea de poder condensar un espacio bien formado, bien ambientado, bien iluminado, con un paisaje, con naturaleza, es parte ya de un concepto que debería implementarse a la vida del ser humano. Estamos muy acostumbrados a construir, rellenar espacios, hacerlo más chiquitos, etc., ¿no? Yo siempre he estado en desacuerdo con esa forma de ver la construcción y el diseño, ¿no? Por ello me gustaría pedirle a la arquitecta Minerva Alexis que nos pueda instruir un poco en cómo podríamos generar una arquitectura minimalista a nuestra propia forma de hacerlo, ¿no? Porque como sabemos, va a haber muchos estudiantes, muchos profesionales que van a escuchar esto y quisieran implementar, no a grosso modo una arquitectura minimalista de Tabando, de Luis Barragán, etcétera, no copiando y pegando, sino interpretarlo a su forma de ver, a su propia forma de hacer arquitectura y exponérsela ante un usuario determinado. Bueno, yo creo que para empezar, siempre cuando nosotros estamos en un proyecto y tenemos la idea de crear arquitectura, siempre se nos viene a la mente como cuestión algo importante, ¿no? ¿Cómo deberían ser los mobiliarios? ¿Qué forma? ¿De qué materiales? ¿Alguna tendencia? Pero en este caso, cuando hablamos de vivienda, creo que algunos materiales son bastante estándares y específicos. Pero creo que al asociarlo ya con la arquitectura minimalista, le damos un sentido y una identidad a nuestros mobiliarios. Y de ser simples mobiliarios, pasan a ser los mobiliarios importantes y de que le dan la figura gráfica dentro de nuestra vivienda. Yo creo que como consejo para toda la gente que nos está escuchando, creo que es importante, más que nada, saber entender al usuario. ¿Quién es la persona que va a vivir en la vivienda? ¿Va a ser una pareja de esposos, una familia, una sola persona? ¿Por qué? Porque es muy importante para saber a quién va dirigido el diseño y cómo va a responder el diseño con la calidad de vida de esa persona. Nosotros sabemos que cada persona es muy diferente, con diferentes actividades, diferentes actitudes, diferentes pensamientos, ideologías. Entonces, si nosotros plasmamos un solo diseño estándar para todos, estaríamos mal, porque cada persona tiene una rutina diferente. A algunos les gusta más la lectura y prefiere espacios amplios para la lectura junto con la vegetación, mientras que a otros les gusta más la meditación y prefieren más el contacto con el aire limpio, puro. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? La primera, saber conocer a la persona o al cliente al quien se le va a diseñar el proyecto. Segundo, ver qué tipo de mobiliario es el que se va a utilizar. Con esto me refiero a que podemos jugar e incrementar nuevos materiales como el uso de la madera, que estén más en contacto con la naturaleza, porque esto le da un confort bastante especial y armónico dentro de nuestros espacios. Y tercero, la vegetación, que es importante.
Con esto no quiero decir que vamos a llenar toda nuestra casa de vegetación, sino que es importante incluirla para poder oxigenar nuestros espacios. Pero si estos tres elementos lo asociamos con la arquitectura minimalista, nos podemos dar cuenta de que estamos dando un nuevo enfoque hacia la arquitectura minimalista. Ya no estamos fijando una arquitectura minimalista fría, con muros grises o blancos, que son los principios que definen, ¿no? Sino estamos dando un giro diferente, estamos apostando por una arquitectura minimalista que apueste más valor de lo que ya ha dado y cree un impacto positivo en la vida actual, en este ciclo de confinamiento para la gente. Y esos tips me parece que son muy acertados en el sentido de que son prácticos, ¿no? Son fáciles de entender. Hay muchas personas que piensan que poner un tipo de material, un tipo de mobiliario, no puede generar un costo adicional cuando hay miles de alternativas para poder ejecutarlo, ¿no? Mientras el concepto se mantenga. Yo, por ejemplo, no te diría que pongas tu piso súper de madera, ¿no? O sea, hay diferentes formas de poder tener quizás un piso de ladrillos, podría ser algo distinto, ¿no? Mucho mejor que tener un piso de concreto básico o un porcelanato, ¿no? Que me llena de cosas la cabeza al momento de verlo. Quizás no tener mobiliarios comprados, ¿no? de importación, ¿no? De otros países, sino son mobiliarios rústicos que pueden ser agradable de ver, sentirse que no necesito tener mucho más que esto, ¿no? Que llene tu vida en el momento necesario de hacerlo. Olvidé también comentar que el uso de los colores también es importante, porque no únicamente nos estamos evocando a los colores típicos como gris y blanco, sino estamos apostando a nuevos colores, como colores pasteles, tonos bajitos, que puedan inspirarles a cada tipo de persona una idea diferente sin romper los principios básicos de la arquitectura minimalista. Uno de los pasos que me gustaría compartir es estudiar los espacios en común. Esto nos ayudará a entender una parte sensible de todos los usuarios que integren nuestra vivienda para poder lograr una personalidad que combine con todos con menos elementos y pueda ser igual de beneficiosa y habilitable para todos, ya sea en el mobiliario o en las actividades que puedan desarrollarse. Por ejemplo, las salas, los comedores son espacios donde podemos interactuar con la naturaleza, con el material o con la introspección. Otro punto de los que quería mencionarle es la perspectiva, el orden y las pretensiones, ya que en el minimalismo, al no encontrarnos con elementos de distracción, es claro que vamos a entender un enfoque, ya sea en nuestra meditación, en los espacios comunes, podemos apreciar la naturaleza o podemos entrar en un espacio de introspección del usuario. Entender estas cualidades nos pueden ayudar a generar un espacio más armónico, más ordenado y limpio, que son los principios que mencionaba la arquitecta Minerlava. Por último, la flexibilidad es tu mejor opción. A mi perspectiva, al tener espacios limpios, ordenados, en tiempos de pandemia, pueden ayudarnos a cubrir diferentes actividades de estudio, de descanso, de meditación o entretenimiento. Pues allí es el importante enfocarnos en el mobiliario y ver qué mobiliario se adapta mejor para todas esas actividades y todos nuestros usuarios. Es un espacio de mucha creatividad, pero con mucha sensibilidad. Me parece muy interesante el tema que hemos tratado. Existen muchas formas de hacer las cosas, de hacer un diseño, de hacer una arquitectura, de poner un mobiliario, elegir un material, hacer una forma, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta corriente o esta ideología, para llamarlo de esa manera, o este concepto, ¿no? Tiene una gran fuerza para poder cubrir muchas cosas que se han generado a través de la pandemia. Como sabemos, el COVID-19 nos ha cambiado la vida de manera drástica, por lo tanto la arquitectura no puede seguir siendo pensada de la misma forma. En lo personal, yo creo que es una muy buena idea y que recomiendo mucho a todas las personas que estén escuchando esto poder investigarlo y poder tratarlo y poder adoptar este concepto dentro de su marco espiritual, dentro de su marco de diseño. Y yo estoy muy seguro que esto les va a ayudar de muchas formas y van a poder generar un tipo de vida distinto y a enseñar al usuario
que existen muchas maneras de poder vivir. Muy bien, ha sido un gran placer poder tener la compañía de todos ustedes. Este ha sido el podcast número 3 y estoy muy contento de haber tenido la compañía del erudito Robert Rojas. No sé si quieres decir últimas palabras, Robert. Bueno, ha sido un gusto compartir ideas para afrontar mejor estos tiempos de pandemia y entender un poco mejor la arquitectura. Alexis, también ha sido un gran placer poder hablar de tu tema, de tu reseña. Para las personas que quieran leer las dos partes de esta nota, pueden encontrarlo en el link de Facebook que está en la parte de abajo de este video. Alexis, no sé si quieras despedirte de los chicos, unas últimas palabras para concluir. Sí, realmente agradezco a todos por su tiempo y por compartir nuevas perspectivas en este nuevo tercer podcast. Bien, esto ha sido la Estación Lofi, este ha sido nuestro podcast número 3.